Hola, mi nombre es Héctor Vico, formo parte de la Dante Alighieri de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Y en adhesión al Dante Di, hemos decidido hacer esta presentación denominada Apuntes sobre la Divina Comedia. Así que de ahora en más vamos a desarrollar el tema. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestros apuntes sobre la Divina Comedia, creemos conveniente, para entrar en contexto, decir quién fue Dante Alighieri, porque no es suficiente calificarlo de poeta, dado que su capacidad intelectual sobrepasa por mucho este calificativo. Dante fue filósofo, teólogo, político, físico, estudió medicina, farmacia, astronomía, le gustaba la música, la pintura, la poesía. Era dinámico, ocurrente, audaz, combativo. Manejaba tanto la pluma como la espada y la lanza. Por disputas políticas conoció el exilio, le confiscaron los bienes y a los 35 años, la mitad de su vida, como él lo expresa en el inicio de la Divina Comedia, se encontraba en una selva oscura y había perdido el recto camino. La Divina Comedia fue escrita a mediados del siglo XIV, en la Alta Edad Media, en una época donde la población disminuía a causa de las pestes, el sistema político era la monarquía y el económico se basaba en el feudalismo. En esa época se pretendía recuperar el esplendor que se había alcanzado en la Edad Antigua y que el cristianismo había perdido. El poema es la gran obra literaria medieval y la mayor obra compuesta en italiano. Es una visión filosófica cristiana del destino eterno de la humanidad. La Divina Comedia divide las aguas entre el Medioevo y el Renacimiento y resume toda la cultura de la Edad Media. Dante es visto como el padre del italiano moderno y es, junto a Homero, Cervantes y Shakespeare, considerado como uno de los cuatro genios de la literatura universal. Ahora, ¿qué es la Divina Comedia? Una respuesta podría ser la siguiente. Habría que tomar todas las obras de todos los géneros literarios anteriores y posteriores a Dante, mezclarlos en un gran alambique y obtendríamos la quinta esencia de todo lo humano. Eso sencillamente es la Divina Comedia. En cuanto al argumento, al inicio de la obra, Dante se ubica como el personaje central del relato y cuenta que se encontraba perdido en una selva oscura. Si bien llega a divisar la luz del sol sobre la cima de una montaña, que entendemos que es el purgatorio, al intentar ascender se le aparecen tres fieras, una pantera, un león y una loba, que le cortan el camino. Se le aparece la sombra de Virgilio que lo socorre y ambos inician un viaje a través del infierno y el purgatorio. Durante el descenso por el infierno, Dante conoce los suplicios a que son sometidas las almas de los que murieron en pecado y puede hablar con alguno de ellos. Desde el fondo del infierno y siempre guiado por Virgilio, suben nuevamente a la superficie y ascienden por la montaña del purgatorio, y ambos salen nuevamente a la superficie, como decía, y en el purgatorio los espíritus se purifican de sus errores para poder entrar en el paraíso celestial. En la cima del purgatorio, Virgilio se despide de Dante y regresa a su lugar en el primer círculo del infierno, el limbo. El alma de Beatriz lo va a acompañar de ahí en adelante hasta los últimos círculos del paraíso. Al llegar al centro luminoso en que se encuentran las almas puras, el Empirio, Beatriz vuelve a ocupar su sitio entre los bienaventurados que rodean a Dios, y finalmente San Bernardo intercede a través de la Virgen María para que se le conceda a Dante el don de contemplar la luz divina, con lo cual culmina el viaje.
Respecto del significado y la finalidad de la obra, la historia narrada en la Divina Comedia puede ser interpretada en sentido literal y en sentido alegórico. En sentido literal se refiere a la anécdota narrada en el poema, es decir, gracias a la misericordia divina, Dante realiza un viaje de aprendizaje por los tres reinos de ultratumba para purificar su alma. En sentido alegórico, alude a una significación más profunda, por medio del encadenamiento de símbolos. El viaje de Dante representa el proceso de su alma que debe redimirse de los pecados con auxilio de la razón, Virgilio, la teología y la fe, Beatriz, y la contemplación, San Bernardo, y gracias a la intercesión de la Virgen María. Dentro de esta significación alegórica también se distingue un sentido moral y otro místico. En su significación moral, el poema intenta conducir a los lectores a obrar adecuadamente, pues advierte cómo las pasiones ponen en riesgo la salvación del alma, cuya naturaleza frágil las predispone a las tentaciones y al pecado. Y de acuerdo con su interpretación mística, la obra se presenta como un instrumento de elevación del hombre hacia verdades superiores, cuyo conocimiento solo se alcanza a través de la revelación de una sabiduría suprema. La humanidad solo puede apartarse de la miseria si deja que el imperio le guíe en los asuntos terrenales, en este caso simbolizado por Virgilio, y la Iglesia en lo espiritual, Beatriz, bajo el amparo de la mirada divina, es la intercesión de San Bernardo. Los otros objetivos que tiene la obra es alabanza y exaltación de Beatriz, el planteo de sus ideas políticas, la manifestación de sus gustos e intereses literarios y la exposición de sus conocimientos enciclopédicos. El poema tiene inspiración en la literatura de viajes y en la visión del otro mundo, y que provenían fundamentalmente de tres fuentes: la literatura cristiana medieval, la antigüedad grecolatina y la producción mística y legendaria del cercano oriente. El poema se desarrolla en el orden que sigue el viaje de Dante al atravesar los tres reinos de ultratumba, el infierno, el purgatorio y el paraíso. La dirección del trayecto es primero como descenso hacia el centro de la Tierra, luego ascenso por la montaña y finalmente elevación en el espacio a través de las órbitas de los astros, hasta llegar al centro del universo, el Empirio. El viaje se narra en primera persona y en tiempo pasado, es decir, que el protagonista es también narrador. Se desconoce la fecha exacta en que fue escrita, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1307-1308, el purgatorio entre 1307-1308 a 1314, 1303 y 1314. Y por último el paraíso de 1313-1314 a 1321, que es el año en que fallece Dante. El tiempo no se determina de una manera directa, pero comprende desde la noche del Viernes Santo hasta el miércoles después de Semana Santa, dentro de la primavera del año 1300. El poema tiene 14.233 versos, distribuido en tres partes llamadas cántigas o cánticas, que se corresponden con cada uno de los tres reinos de ultratumba. Cada cántiga está formada por cantos. En total son 100 cantos que se distribuyen en 34 cantos en el infierno, 33 en el purgatorio y también 33 en el paraíso. El viaje en sí mismo abarca 99 de esos 100 cantos, pues el canto primero del infierno es la presentación de la situación inicial del protagonista, y recién en el último verso de ese canto Dante y Virgilio comienzan a caminar. Ayor si mose e io li teni retro, comenzó a moverse y yo le seguí. Los cantos
están escritos en un tipo de estrofa llamada terza rima, que está formada por 3 versos en decasílabos. La obra está estructurada en 3 partes, como ya repetimos. En el infierno refleja la vida mundana, para algunos Florencia, entre las garras de la política y la religión opresora. La califica como foso maldito de los más vergonzosos pecados. El purgatorio, la vida contemplativa y monástica. Se supone que Roma, principio de salvación del mundo civilizado, antes como sede de la justicia, luego como sede de la iglesia. Y el paraíso se refiere a Jerusalén, la vida perfecta, y la habitación perpetua de Dios y la Virgen. La Divina Comedia comienza con el infierno. Sería la primera parte de la obra, y en su canto primero, Dante dice que en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Es decir, él alude a los 35 años, como habíamos comentado, y que tenía una vida un tanto pecaminosa. El poeta se extravía en ella en medio de la noche. Al amanecer sale a un valle y llega al pie de un monte iluminado por el sol. En su camino se atraviesan 3 animales simbólicos: la pantera, que representa la lujuria; un león, que representa la soberbia y la ambición; y una loba hambrienta, que representa la avaricia. Retrocede temeroso y se le aparece la sombra de Virgilio, que lo reconforta y le ofrece llevarlo al linde del paraíso a través del infierno y el purgatorio. Dante en principio se niega a seguirlo, pero luego accede cuando Virgilio le explica que Beatriz le pidió que vaya en su ayuda. Dante viajó al infierno a la edad de 35 años, el día de Viernes Santo del año 1300. Recorrió todos los círculos en 24 horas. El infierno que presenta tiene una forma de embudo o de cono invertido, el cual está dividido en círculos decrecientes. Según lo explica en el canto 34, el embudo se habría formado al principio de los tiempos, mucho antes de la creación del ser humano, cuando Lucifer, el ángel rebelde, se levantó contra Dios. Al ser arrojado del paraíso, cayó sobre la tierra y fue penetrando en ella. En su trayecto, la tierra y las rocas se separaron para evitar tener contacto con él, hasta que finalmente quedó incrustado en el centro del planeta, con medio cuerpo en cada hemisferio y hundido en el hielo eterno. Los círculos son 9. Los 5 primeros forman el alto infierno, los 4 últimos el infierno inferior, que es una ciudad con mezquitas rojas cercadas por murallas de hierro. Dentro de ellas hay sepulturas, pozos, despeñaderos, pantanos, arenales. Y en el ápice del cono está Lucifer. Existe una grieta que abrieron en la roca las aguas del leteo y que comunica el fondo del infierno con la base del purgatorio. El abismo infernal está formado por 9 círculos concéntricos ordenados según la gravedad de la falta cometida. Esto significa que los pecados son más graves cuanto más abajo en el infierno nos encontramos. A mayor gravedad se corresponde también mayor oscuridad, menor espacio y penas más terribles. La primera zona del infierno es el vestíbulo, al que se accede a través de una puerta. Sobre ella están grabadas las terribles palabras que dan la nota general de este reino: el dolor, la eternidad del castigo y la desesperanza. Lasciati ogni esperanza voi que entrate, abandonad toda esperanza vosotros los que entráis. En el vestíbulo hay 2 tipos de almas: la de los indiferentes, que permanecen eternamente en ese lugar, puesto que nunca tomaron partido por nada, y por eso son rechazados por el infierno y el paraíso; y la de los condenados, que deben atravesar el vestíbulo para ingresar a los círculos infernales. Se observa que Dante estableció un paralelismo entre
las dos regiones extremas del infierno, el vestíbulo y el último círculo. En ellas se ubican los seres que el poeta debía despreciar más, los indiferentes, que nunca se jugarán por nada y por lo tanto no merecen ni siquiera el recuerdo, y los traidores, que con la deslealtad a su patria, sus amigos, su sangre y sus bienhechores, negaron el calor del amor divino y ahora están condenados al frío terrible del hielo. Para pasar del vestíbulo a los círculos infernales, los pecadores son llevados en la barca que conduce el anciano Caronte, sobre las aguas del río Aqueronte. Este es el primer río de los 5 ríos infernales que nombra Dante, y, por ejemplo, Aqueronte significa río de la aflicción, pero también nombra el Estigia, que es el río del odio, el Fregemonte, río de fuego, el Lete, río del olvido, y el Cosito, río de las lamentaciones. El Estigia también es conocido por los mitos griegos, ya que existía la creencia de que quien se sumergiera en sus aguas se volvía invulnerable. Estas son las aguas en donde la madre de Aquiles lo sumergió sujetándolo del talón. Los castigos que Dante imagina para los condenados no son caprichosos, sino que mantienen relación con la culpa cometida. Siguen la ley del contrapaso. En algunos casos, el castigo es semejante al pecado. Por ejemplo, los homicidas del círculo séptimo están hundidos en un río de sangre hirviente que se asemeja a la que derramaron de sus víctimas. Otro ejemplo son los lujuriosos del círculo segundo, condenados a ser arrastrados por un viento huracanado, del mismo modo que fueron empujados por la pasión carnal mientras vivían. La otra forma de establecer los castigos es por contraste con la culpa cometida, como por ejemplo los brujos, los astrónomos y los falsos profetas del círculo octavo, ya que en la vida pretendieron que podían ver hacia adelante, en la muerte están obligados a mirar hacia atrás, y por eso su castigo es tener la cabeza vuelta hacia la espalda. Dante siguió las ideas de Aristóteles en la Ética a Nicómaco, que clasifica las debilidades humanas en incontinencia, bestialidad y malicia. La incontinencia supone que la persona ha sido arrastrada por la fuerza del instinto. Estos pecados son la lujuria, la glotonería, la avaricia, la prodigalidad, la ira y la asidia, es decir, la flojedad de ánimo que impide gozar de la existencia. La clasificación de bestialidad significa que las acciones cometidas fueron contrarias a lo que corresponde a la naturaleza humana. Por eso se encuentran aquí los herejes, que negaron la verdad revelada por Dios, y los violentos contra el prójimo, ladrones, incendiarios, homicidas, contra sí mismos, suicidas, contra Dios, blasfemos, y contra la naturaleza, los sodomitas. Los pecados por malicia se cometen con uso de la razón, es decir, que hay una intencionalidad previa y por eso son los más graves. Estos pecados son fraude y traición, con una gama muy alta de manifestaciones. En este gráfico se puede apreciar la visión del mundo y del universo que se tenía en la época de Dante. En aquella época, digamos que era el geocentrismo, se suponía que la Tierra estaba dividida en 2 hemisferios, uno que contenía toda la Tierra conocida, el boreal, y el austral, que contenía las aguas. Dante ubica el infierno debajo de Jerusalén y la entrada al infierno es cerca del monte del Calvario. Como dijimos, el infierno es un embudo invertido, un cono invertido, que se formó cuando Lucifer impactó contra la Tierra y toda la materia se apartaba de él para no tomar contacto. Esa Tierra es la que emerge en el hemisferio austral y que forma la montaña que es el purgatorio. También en el vértice de unión entre el infierno y el purgatorio termina el río Ganges y nace el río Ebro.
Bien, y aquí entonces podemos apreciar cómo estaba conformado con la entrada del infierno, el vestíbulo, el primer círculo el limbo, el segundo círculo los lujuriosos, en el tercero los glotones, en el cuarto círculo los avaros y los derrochadores, el quinto círculo los iracundos, los asidiosos, los soberbios y los envidiosos, en el sexto círculo los herejes, en el séptimo círculo los violentos, ya sean contra el prójimo, tiranos, homicidas, ladrones, incendiarios, contra sí mismos suicidas o contra Dios, blasfemos, homosexuales, usureros. El octavo círculo, o las malas bolsas, aquí están los fraudulentos que usaron el engaño contra los desprevenidos. Están divididos en 10 bolsas o valles concéntricos. Y por último, el noveno círculo es el río Cosito congelado, están los que usan el engaño contra quienes confiaban en ellos, es decir, los traidores. Está dividido en 4 zonas heladas y concéntricas: la Caína, la Antenora, la Ptolomea y la Judea. Bien, vamos a ver ahora quiénes estaban en cada uno de los círculos y cuál era la condena que le corresponde, de acuerdo a esta clasificación de incontinencia, bestialidad y malicia. Las primeras almas están en el vestíbulo, eran los indiferentes. Ellos están condenados a correr desnudos, picados por avispas y moscas, siguiendo una bandera sin insignia. Su sangre, mezclada con las lágrimas, alimenta a los gusanos. El círculo primero, el limbo, donde están los no bautizados, son los virtuosos no bautizados o nacidos antes de Cristo. Ellos desean ver a Dios, pero no pueden por el hecho de no estar bautizados, por lo tanto sufren una pena espiritual. El segundo círculo, de los lujuriosos, son azotados por vientos incesantes, como en la vida fueron llevados por la pasión. El tercer círculo, los golosos, están echados a tierra, inmersos en el fango bajo una lluvia pesada y maloliente, frecuentemente mordidos y arañados por Cerbero. El cuarto círculo, los avaros y los pródigos, están compuestos de 2 grupos opuestos que empujan objetos pesados. Cuando llegan a la mitad del círculo, se insultan. El movimiento continuo e inútil de rodar objetos de peso representa la inutilidad de la avaricia y su prodigalidad. El quinto círculo están los iracundos, los perezosos, los soberbios y los envidiosos. Los primeros son inmersos en el pantano del Estigia y se hacen el mal entre ellos. Los otros son obligados a estar hundidos sin poder levantarse. El sexto círculo, a partir de aquí, son los pecados por bestialidad. El sexto círculo es la ciudad de Dite, que en definitiva significa la ciudad de Plutón, que es el amo del infierno, y en donde están condenados los herejes, que yacen en tumbas ardientes. El séptimo círculo está dividido en 3. Están los violentos contra el prójimo, echados en el río de sangre hirviente, el Flegemonte. Más o menos la profundidad depende del grado de culpa. Los tiranos hasta los ojos, los homicidas hasta el cuello, los ladrones hasta el pecho. En la segunda división están los violentos contra sí mismos, los suicidas y derrochadores. Los suicidas están transformados en árboles y también son perseguidos y mordidos por perros, los derrochadores. Y en la tercera clasificación, los violentos contra Dios y la naturaleza, los blasfemadores, los sodomitas, los usureros, yacen en diversas formas, en distintas maneras, bajo una lluvia de fuego. Sobre una lluvia incendiada yacen los blasfemadores, sentados los usureros y en continua carrera los sodomitas. El octavo círculo está dividido en 10 fosas. Aquí están los fraudulentos. En la primera están los rufianes y los seductores, que corren en círculo golpeados por demonios. En la fosa 2 están los aduladores, que están inmersos en estiércol. En la fosa 3, los simoníacos, es decir, los vendedores de cosas espirituales, están confinados en fosas con la cabeza hacia abajo y los pies sobre llamas. Después son empujados
con el llegar de nuevos pecadores que toman su lugar. La fosa 4, los magos y adivinos, que ya, como ya lo dijimos, caminan con la cabeza hacia atrás porque en vida habían querido ver siempre el futuro. La fosa quinta están los estafadores, inmersos en brea hirviente y golpeados por los diablos. La fosa sexta, los hipócritas, cubiertos de capa de plomo hacia adentro y dorados hacia afuera, están crucificados a tierra y pisados por todos los demás como contrapaso de su responsabilidad en la crucifixión de Cristo. Acá se refiere a Caifás y a Ana. La fosa séptima, los ladrones, con las manos ligadas por serpientes, se transforman en reptiles, o se funden con ellos, o se hacen cenizas y se recomponen con las mordidas de la serpiente. La fosa octava, los consejeros fraudulentos o falsarios, están atormentados en el interior por llamas en forma de lengua. Ulises y Diomedes están en el interior de una única llama en forma de lengua bifurcada. Dante ubica a Ulises en esta fosa, pues lo culpa de haber urdido el ardid o el engaño para hacer caer a Troya. En la fosa 9 están los sembradores de discordia, mutilados por golpe de espada, con heridas que al curarse son abiertas de nuevo por diablos. Y la fosa 10 están los falsificadores. Tienen costras y leprosos, metales, falsificadores o alquimistas. Son atormentados por la lepra, los alquimistas, habíamos dicho. Dirigen rabiosos falsedad de personas los que hicieron fraude e imitadores, hidropesía, falsedad de moneda, fiebre, falsedad de palabras, los mentirosos. Y el noveno círculo está también dividido en 4. En la primera, la Caína en alusión a Caín, están los gigantes, desafiantes hacia la divinidad y soberbios, traidores de los parientes. Los gigantes están condenados a la inmovilidad en el pozo, los traidores de los parientes inmersos en el hielo, con la cara dirigida hacia abajo. La Atenora son los traidores a la patria. Aquí hace alusión a Antenor, un troyano acusado de trabajar para los griegos y propiciando la caída de Troya. Están inmersos en el hielo con la cara hacia arriba. Ptolomeo son los traidores a los huéspedes, están inmersos bajo el hielo con la cara dirigida hacia arriba y los ojos congelados. Acá hace alusión a Ptolomeo, que invitó a cenar al padre y a un hijo y los asesinó. Y por último, la Judesca, los traidores a Dios, la iglesia y el imperio. Aquí están Judas Iscariote, Bruto y Casio. Judas Iscariote por traidores a Dios y a la iglesia, y Bruto y Casio, que son los que planearon el asesinato de César, y según Dante, César estaba destinado a unificar a Italia.